Reflexionando años atrás, cuando yo me convertí a Cristo el 9 de agosto de 1990, recuerdo que en ese tiempo la predicación del Evangelio tenía que ver con la vida pecaminosa de la persona. Y esta vida pecaminosa se le acreditaba, a esta vida pecaminosa se le acreditaba todo al pecado de la persona. Es decir, todos los problemas que la persona tenía y vivía eran acreditados a la vida pecaminosa que la persona vivía. Por lo tanto, la predicación del Evangelio iba enfocada en su totalidad al pecado. Entonces, las personas que escuchaban este mensaje eran conmovidas de tal manera que por la predicación de este mensaje y el mover del Espíritu Santo entregaban sus vidas a Dios y aborrecían el pecado. Se convertían de corazón, eran conversiones genuinas, con arrepentimiento y fe, de tal manera que las personas vivían vidas santas para Dios. La predicación de un evangelio de poder reta a las personas a dejar sus viejas vidas y vivir vidas nuevas para Dios. No eran predicaciones de motivación ni de prosperidad, nada por el estilo, aunque el evangelio prospera en todas las áreas de nuestras vidas. Los convertidos vivían para Dios y no para sí mismos. Había mucho amor por los hermanos, pero aún había un amor mayor por los no creyentes. Recuerdo que desde recién convertidos compartíamos nuestra fe con los demás. Participábamos en las actividades en la iglesia y no nos tenían que estar rogando ni pidiendo que hiciéramos esto o el otro. Más bien éramos nosotros los que siempre buscábamos la oportunidad para poder participar. También recuerdo que asistir a los servicios de la iglesia era un deleite, nunca un sacrificio. Las autoridades de la iglesia eran muy respetables por los miembros y se les trataba con mucha estima y mucho respeto. Aportar económicamente para la obra se hacía con mucho gusto, porque entendíamos que todo lo que teníamos le pertenecía a Dios. Yo no recuerdo que en nuestra iglesia hubiera chismes ni murmuraciones. Había mucho temor de Dios. Hasta en el vestir se notaba. Los hermanos con sus vestiduras, las hermanas con sus vestiduras largas, faldas, vestidos. Los servicios de los hombres eran con sus corbatas y no y yo no, porque el vestir en aquel tiempo era sinónimo de santidad. Era algo que se hacía en aquellos tiempos. Y no porque nos lo pedían, sino porque era algo que mirábamos en los demás y buscábamos imitarlo. Y lo hacíamos con mucho gusto. Los hermanos leían sus Biblias con regularidad. Se ayunaba 1, 2, hasta 3 veces por semana. Había mucha oración. Los hermanos mostraban fe cuando tenían carencias económicas, físicas o espirituales. El mensaje del evangelio en aquellos días era de salvación. Romanos 1:16. Estoy seguro que cada persona se convierte al mensaje que escucha. Estoy seguro que cada persona se convierte al mensaje que escucha. Nosotros escuchamos el mensaje del evangelio de salvación y nos convertimos a ese evangelio. Y gracias a Dios, 30 años después, seguimos con ese mismo sentir por la predicación de ese evangelio. Hay personas que escuchan el mensaje de un evangelio de música cristiana y se convierten a la música cristiana. Hay personas que escuchan el evangelio de sanidad y porque están enfermos se convierten al evangelio de sanidad. Hay personas que escuchan un evangelio de prosperidad y porque viven una situación de pobreza se convierten al evangelio de prosperidad. El problema con este tipo de personas es que cuando dejan de recibir lo que buscaban, se alejan porque su interés no estaba en Dios, sino en lo de Dios. Porque es que hoy en día hay personas que se congregan por un tiempo, pero cuando oyen una predicación que va en contra de sus intereses, se alejan. Diciendo que esa palabra no es de Dios, porque no se convirtieron al evangelio de verdad.
el evangelio de salvación, el evangelio que predica en contra del pecado. Yo estoy totalmente convencido de que según el evangelio que la persona escuche va a ser su conversión. Por eso hay personas que vienen un tiempo y mientras les gusta lo que escuchan y mientras lo que escuchan va a un lado de su necesidad, entonces están aquí. Pero cuando ya se predica en contra de lo que viven o de sus intereses personales, entonces las personas desisten de congregarse. Un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu, que se convirtió al evangelio de Cristo, cuando se predica en contra del pecado, esa persona es edificada y lejos de enojarse le da gracias a Dios porque se están preocupando por la salvación de su alma. No digan amén muy fuerte. Entonces hoy quiero hablarles en el libro de los Hebreos. Y yo sé que cuando hablamos del libro de los Hebreos, por lo general todo el mundo se va y hace referencia al capítulo 11 porque es uno de los capítulos más sobresalientes del libro de los Hebreos. Antes de entrar al tema, quiero decirles cuáles son los principales temas del libro de los Hebreos. De hecho, son 5 los principales temas de todo el libro de los Hebreos. El primero habla de justicia y juicio. El segundo habla de perseverancia. El tercero habla de poder. El cuarto habla de sufrimiento. Y el quinto habla de tradiciones y costumbres. Estos 5 temas encierran el libro de los Hebreos. El punto principal del libro de los Hebreos tiene que ver, su propósito era exhortar a los cristianos a perseverar frente a la persecución. Una cosa es ser cristiano cuando todo va bien, pero otra cosa es ser cristiano cuando todo va mal. Cuando todo va bien no necesitas ni que se te predique, pero cuando las cosas van mal necesitas una palabra de ánimo. Entonces el propósito era exhortar a los cristianos a perseverar frente a la persecución. En este momento ciertos creyentes estaban considerando volver al judaísmo, es decir, al sistema legal judío, para escapar de ser perseguidos por aceptar a Cristo como su Salvador. O sea, las personas estaban en una persecución por el simple hecho de ser creyentes y estaban decidiendo mejor volver para atrás porque allá no tenían este tipo de problemas. Entonces el escritor a los Hebreos escribe con ese propósito de exhortarlos y de animarlos a no retroceder. De hecho, en el capítulo 10 hay un texto que fue uno de los primeros que yo prediqué por allá en el año 90, a los 6 meses de convertido, no, 91. Porque no, dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Y el escritor estaba haciendo un énfasis en eso. Hermano, no retrocedas. Hermano, no importa las persecuciones, no importa las luchas, no importa los problemas, persevera. Mira, hay un concepto muy equivocado en el cristianismo hoy en día, y ese concepto es de que cuando viene persecución, las personas dicen, eso no es de Dios. ¿Cuántos han oído eso? Eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios. No, yo hoy te quiero enseñar que eso no es cierto, es falso. El cristianismo y la persecución por lo general siempre han ido de la mano. Y no es que tú y yo evitemos la persecución, sino que entendamos cómo podemos nosotros sobreponernos encima de la tentación y salir victoriosos. Decía el canto antiguo que batalla no es batalla si no viene la prueba. Nunca puedes tener una victoria sin pelear una batalla. Otra vez, nunca puedes tener una victoria sin pelear una batalla. Hermano, ¿cómo está? En victoria. ¿Por qué estás en victoria? ¿Peleaste una guerra? ¿Ganaste la batalla? Nunca vas a tener victoria si no peleas la batalla. En Hebreos capítulo 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, te voy a rápidamente definir esto para seguir adelante. Vamos a definir fe. Una definición de fe es, ahora la fe es la sustancia,
Esta botella es transparente, pero dentro se nota que el agua, la sustancia. El agua es la sustancia. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas de lo que no se ve. Hablaba con unos hermanos en la mañana, les decía que fe tiene que ver con dos cosas. Una, con lo que crees. Dos, con lo que vives. Fe tiene que ver con dos cosas. Una, con lo que profesas, lo que crees, lo que predicas. Y la otra, lo que vives. Cómo actúas, cómo te conduces, etcétera. No, y estas dos deben de ir de la mano, en congruencia, no en incongruencia, porque entonces entra la palabra hipócrita o hipocresía. Si yo predico una cosa y hago otra, deben de ir de la mano. ¿Estamos aquí? Ok, dile que está a tu lado, aguanta. Ok. Entonces, ahora la fe es la sustancia, así como nuestra vista física es el sentido que nos evidencia el mundo material. La fe es el sentido que nos da evidencia del mundo espiritual, el invisible. Con estos ojos vemos lo natural, con la fe vemos lo que no se ve, lo espiritual. Dios es espíritu. A Dios se le acerca con fe, porque la fe nos da vista. La fe nos hace ver aquello que no se ve, aquello que otros no ven. Dios no se ve. Nadie ha visto a Dios. Pero ¿cómo entonces decimos que hay un Dios? Porque por la fe son los ojos que nos hacen ver a lo invisible visible. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces la fe tiene sus razones. La Biblia no recomienda un salto ciego de fe, pero las razones no se pueden medir en un laboratorio, tienen que ser entendidas espiritualmente. 1 Corintios 2 habla de que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del espíritu, porque éstas se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Para el hombre natural son locura, para el hombre espiritual es fe, son obras. O sea, si tú tienes que verlas para creerlas, no es fe. Si lo hueles, si lo ves, si lo sientes, no es fe. Fe es otra cosa. Fe es exactitud, certeza, confianza, seguridad. Esa es fe. Cuando tienes un problema, tu fe o tu falta de ella te va a llevar primero a dónde recaes. Cuando tienes un problema económico, físico, espiritual, ¿a qué recaes? Ahí eso te va a mostrar qué fe tienes y en quién tienes la fe. Hay quienes buscan una persona porque tienen su fe en la persona. ¿Estamos aquí? Entonces la vista física produce una convicción o evidencia de cosas visibles. ¿Cuántos me pueden ver ahorita? Me puedes ver por la vista física. Y la vista física te da evidencia de que yo estoy parado en este lugar hablándote. ¿Cierto o no? Ok. La fe es el órgano que permite a las personas ver lo invisible. Tú no te das cuenta, pero lo que no se ve aquí es que este lugar está lleno de ángeles que están sobrevolando por este lugar. Tú no te das cuenta aquí, pero el Espíritu Santo se está moviendo como lo hizo al principio sobre la faz del abismo. Tú no te das cuenta, pero aquí el Señor está en lo invisible. Hay más seres que en lo visible. Nosotros vemos a todos los que están aquí por la vista natural, pero la fe nos hace ver por la vista espiritual todo lo que no se ve. Por eso dice Pablo a los Corintios que nosotros andamos ¿por qué? No es por vista, sino por fe. Nosotros andamos como viendo lo invisible, lo que no se ve. Por eso nos llaman locos. A veces estamos hablando solos, dicen, está loco, está hablando solo. Para ellos estamos hablando solos, para nosotros está Dios con nosotros. ¿Cuántos están aquí? Para ellos no le hablamos a nadie porque no ven a nadie, pero nosotros vemos a Dios y hablamos con Dios. ¿Aló? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces ya más o menos tenemos un entendimiento de lo que es fe y a lo que fe se refiere.
El tema de hoy es un tema muy simple, muy sencillo. Se llama otros. ¿Cómo se llama? Otros. El tema de hoy simple y sencillamente se llama otros. Hay personas que mientras el cristianismo les lleve a lograr sus objetivos y sus metas, y mientras el cristianismo los lleve a vivir una vida plena y una vida de bendición y una vida llena de lo que ellos quieren, amén, gloria a Dios, yo quiero eso. Pero cuando las cosas no van bien, entonces dicen, no, ahí no predican bien, el predicador no anda ungido, eso no es de Dios, y empiezan a cuestionar. Y yo te quiero enseñar hoy, de veras, por medio de la palabra de Dios, cómo tú vas a lograr sobreponerte por encima de eso. Entender que aún en medio del sufrimiento Dios está contigo y que es de Dios aquello. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un horno de fuego, ¿sí o no? ¿Y Dios estaba con ellos o no? Daniel en la fosa de los leones, ¿estaba solo? No, ahí estaba Dios con él. Ahora, nota, con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey se asoma al horno, ¿qué dice? Oye, ¿que no echaron 3? ¿O no dice eso? Tu Biblia, la mía sí dice eso. Si tu Biblia no dice eso, cámbiala. Dice, oye, yo veo 4. Dice, y el cuarto lo veo como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Porque Dios no es un Dios que está contigo nada más cuando todo va bien. Dios es un Dios que está contigo cuando todo va mal, más aún. Las 2 hermanas que dijeron amén lo entienden, porque quizá ya lo han experimentado. Hay personas que creen que cuando algo está mal, Dios los dejó y Dios los abandonó, y hasta personas se preguntan y dicen, Señor, ¿dónde estás que no te veo? Lo mirabas cuando todo iba bien, lo mirabas cuando estabas bendecida y bendecido. ¿Y ahora ya no lo ves? Pregunto, ¿por qué no lo ves? No está. Ok, en el capítulo 11 de esta epístola, nosotros vamos a tener una enseñanza esta mañana. Y vamos a ver en el verso 30, vamos a ver dónde empezamos. En el verso... Ok, vamos a ver el 32. Porque el 31, hasta el 31 habla de la fe de muchas personas. Habla de la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de Moisés. Habla de la fe de Rahab, que aún siendo una mujer de la calle, alcanzó la gracia de Dios. Quiero que entienda que la gracia de Dios es algo que nos uniforma y nos iguala a todos. Por eso nadie puede juzgar a nadie, nadie puede ver mal a nadie, nadie puede hablar mal de nadie, porque la gracia de Dios nos empareja a todos. El pecado emparejó a todo el mundo y todos los hombres nacen bajo el pecado y todos los hombres somos pecadores, pero la gracia de Dios nos uniforma y nos empareja de tal manera que nadie nos puede juzgar, porque todos estamos bajo la gracia de Dios. La Biblia nunca menciona a esta mujer por su nombre, la menciona por su oficio. Era una ramera, dice el escritor, ramera. Pero esto no quitó de que esta ramera recibiera la salvación. ¿Cuántos están aquí? Por eso nunca descartes ni deseches a nadie. Háblales la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Acuérdate que de lo más vil y de lo más menospreciado, Dios le agradó a Dios salvar por la locura de la predicación a todas las personas perdidas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero el 32 comienza diciendo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Wow. Muchos no tendrían a Sansón en esta lista, porque Sansón pues se dejó ir por la mujer, fue engañado, le sacaron los ojos, pelón, calvo, ciego, allá estaba de esclavo con los filisteos. Pero el escritor a los hebreos, me gusta esto porque él no hace distinción, porque él se enfoca en las
cosas buenas que hicieron. ¿Cuántos les gustaría aprender eso? Aprender a ver las cosas buenas en los demás y hablar de ellas en lugar de enfocarse en las cosas malas y hablar de ellas. Sansón, todos conocemos la historia, muy mal ejemplo. De hecho, Gedeón también al principio fue un muy mal ejemplo. Mostró debilidad, mostró duda, incertidumbre, pero con 300 hombres Dios los llevó a conquistar una batalla y una victoria contra un ejército de más de 138,000 hombres. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, que te va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dice, verso 33, que por fe conquistaron reinos. Note, lo que logró la conquista en la vida de estos hombres no fueron ellos. Dice Pablo, para que la gloria no sea nuestra, ¿verdad?, sino de Él. Jesús siempre agarró gente ordinaria. Dios siempre ha escogido a gente rechazada, ordinaria, incapaz, para que cuando hagan grandes hazañas la gloria sea para Dios. ¿Cuántos están aquí? Que no digan ellos, como cuando David fue a buscar material para la construcción del templo para su hijo Salomón, y por ahí un hombre, conociendo a David que era el rey y queriendo estar en bien con él, le dijo: llévate toda la madera que tú ocupes, te la regalo. Y David dijo: no, yo no puedo recibir eso, yo necesito que me cueste. Si yo la voy a dar a que yo necesito que me cueste. Y entonces pagó por todo el material que le iba a dar a su hijo. Necesitamos que nos, a ver otra vez, necesitamos que nos cueste. Entonces, note, es por la fe, no es porque soy Héctor Rodríguez y porque no, es por la fe. Amén. Conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes. ¿Dónde? Dile que está a tu lado: hazte fuerte en batalla, hermano. Amén. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ¿qué? Ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Mas otros, diga conmigo, otros. Note, aquí la Biblia comienza a hablar y está hablando de lo que conquistaron por la fe. Conquistaron reinos. ¿Sí? ¿Quiénes conquistaron reinos? Josué, David, los jueces conquistaron reinos. Amén. Y luego dice que hicieron justicia. ¿Quiénes? Los reyes justos: David, Salomón, Josafat, Josías, Ezequías. Fueron reyes justos, hicieron justicia. El pueblo había hecho lo malo delante de Dios y ellos levantaron los altares de Dios de nuevo, abrieron los templos, sacaron el libro sagrado y comenzaban a leerlo y comenzaron a hacer justicia estos reyes. Amén. ¿Alcanzaron qué? Promesas. ¿Quiénes alcanzaron las promesas? Abraham, Moisés, David y Salomón alcanzaron promesas, dice la Biblia. Taparon bocas de leones, dice ahí mi Biblia, la tuya. ¿Quiénes? Sansón en Jueces 14 del 5 al 6, David en 1 Samuel 17, 34, Daniel en Daniel 6, 22. Taparon bocas de leones. Y luego dice que apagaron fuegos ¿qué? Impetuosos. ¿Quiénes fueron? Sadrach, Mesach y Abednego. Los metieron al fuego y no les hizo nada. ¿Eso dónde se encuentra? En Daniel capítulo 3, 19 al 30. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Sabes qué es lo que hace el fuego al oro? ¿Alguien sabe lo que hace el fuego al oro? Lo purifica. Dile que está a tu lado: las luchas y las pruebas en las que estás atravesando no son para destruirte, son para purificarte. Díselo por favor, porque alguien
Alguien aquí tiene que escucharlo. En esta mañana Dios te trajo para que escucharas que el fuego, no importa qué tan fuerte esté, porque el horno lo calentaron 7 veces más. Y no importa cuántas veces, y no importa qué tan caliente, no importa el calor, porque es más la purificación que se va a llevar a cabo en tu vida. Dile que está a tu lado: yo estoy en proceso de ser mayormente purificado. Díselo, por favor. En mi mente, en mis emociones, en mi corazón, en mi conducta, en mi actitud, en mi manera de hacer las cosas, estoy siendo mayormente purificado. ¿Alguien está recibiendo esto? Oh, gloria a Dios. Evitaron filo de espada. Y aquí quiero que ponga un énfasis y mucha atención en esto. Evitaron filo de espada. ¿Quién evitó filo de espada? David evitó filo de espada en 1 Samuel 18. Elías evitó filo de espada en 1 Reyes 19. Eliseo evitó filo de espada en 2 Reyes 6. Y quiero decirle esto. Dice en el verso 35 que las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Yo escribí, hay una versión en la Biblia. Esta versión se llama la Nueva Traducción Viviente. Bueno, primero la Biblia Martín Nieto. Y quiero que escuche lo que dice la Biblia Martín Nieto. Hubo mujeres que recuperaron sus muertos resucitados. Unos se dejaron torturar no aceptando la liberación para obtener una resurrección mejor. El 35, la Nueva Traducción Viviente dice: hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Hubieron mujeres que recibieron sus seres queridos sin que los mataran. Pero también hubieron mujeres que recibieron sus seres queridos muertos. Para las personas, para las mujeres que recibieron sus seres queridos vivos, pues qué noticia de gozo, ¿no? Qué noticia de felicidad. Para los que conquistaron reinos, los que hicieron justicia, los que alcanzaron promesas, los que taparon bocas de leones, los que apagaron fuegos impetuosos, los que evitaron filo de espada, los que sacaron fuerzas de debilidad, los que se hicieron fuertes en batalla, los que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres que recibieron a sus seres queridos vivos. Qué gran felicidad y qué gran gozo. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué de los otros? ¿Qué de las otras mujeres que recibieron a sus familiares muertos? ¿Qué de los otros que experimentaron vituperios y azotes? ¿Qué de los otros que también, dice, a más de esto, recibieron prisiones y cárceles? ¿Qué de los otros que también fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada? Muertos a filo de espada. Los otros libraron la espada, pero otros murieron a filo de espada. Mientras hay cristianos que están viviendo una vida en victoria, llena de paz, llena de gozo, llena de la presencia del Señor, hay otros cristianos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de prisiones, por momentos de vituperios, por momentos de azote, por momentos de cárceles, por momentos de crítica, por momentos de enfermedad. ¿Qué de los otros? En los tiempos neotestamentarios se tenía el concepto de que cuando te pasaba una calamidad era porque andabas mal, porque era el pecado. Si eras pobre era porque era de la consecuencia de que andabas mal. Y eso no es cierto, porque también a personas buenas les pasan cosas malas. Hay algún hermano que está pasando por alguna lucha económica y de repente viene uno que está bien bendecido y le dice: hermano, échele ganas, es una prueba de parte de Dios.
No, no es una prueba de parte de Dios. Es una batalla que el hermano está pasando y está librando, y la va a salir adelante y va a sacarla, porque por fe el hermano no está haciendo, no es que esté siendo probado, es que también por fe se sufre. Es que también por fe se muere. Es que también por fe se va a la cárcel. Es que también por fe hay vituperios. Es que también por fe somos apedreados. Es que también por fe tenemos hambre. Es que también por fe hay escasez, hay enfermedad. También por fe los hijos se rebelan contra los padres. Las personas creen o piensan que cuando les vienen momentos difíciles, Dios los ha abandonado. No, hermanos, también por fe se llora. También, así como por fe libraban la espada, también por fe murieron. Mira, por 25, casi 30 años yo entendía una cosa. En el verso 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero en el verso 38, quiero que vayas prontito conmigo, ya voy a terminar. Quiero que vayas prontito conmigo al verso 38 del libro de Hebreos 11. ¿Ya estás ahí? Hebreos 11:38, por favor. Te voy a dar tiempo. Ya vamos a concluir. Oh, gloria a Dios. ¿Ya estás ahí? Dice: después de hablar de estos otros, en el 36, que experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, que también fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo eran? Pobres, ¿qué más? Angustiados, ¿qué más? Maltratados. El 38 dice: de los cuales, ¿qué? El mundo no era, ¿qué? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Note, quiero que entienda. Yo siempre pensé que de quienes el mundo no era digno era de todos los que habla de la fe, desde Abel hasta Rahab. Siempre pensé que cuando en el verso 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, yo siempre había encapsulado o encerrado a todos de los que habla el capítulo 11. Pero el día de ayer me di cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque los otros fueron muy conocidos, eran muy admirados, eran muy engrandecidos. Y sí, Hebreos 11 habla de ellos y los considera como los héroes de la fe. Pero escucha, había un grupo de hombres y mujeres de Dios que realmente llegaron secretamente a ser los más grandes héroes de la fe. Los que no lograron las hazañas, los que no conquistaron reinos, los que no evitaron el filo de espada, los que todo lo contrario a los otros. Este gran grupo de personas que nadie los conocía, que vagaban por el desierto, que tenían y padecían hambre, que tenían problemas, que recibían a sus muertos. Este grupo de anónimos, porque la Biblia ni nombre les dio. Este grupo de personas desconocidas, ese es el grupo de personas a las que el escritor a los hebreos hace alusión de que el mundo no fue digno de ellos. Porque no recibe gloria el reconocido, no recibe gloria el predicador más famoso del mundo. El héroe de la fe es aquella madre que se postra en su casa por las noches a pedir por sus hijos que andan perdidos,
Porque el héroe de la fe es aquel padre que está manejando y está intercediendo por sus hijos porque quizá andan mal. Porque los héroes de la fe son los que vienen a la iglesia cristiana aunque haya problemas y aunque haya luchas y aunque haya tempestades y aunque haya una pandemia, aunque haya carencia o necesidad. Los héroes de la fe son los que le dicen: Señor, yo un día decidí seguirte, y venga lo que venga y pase lo que pase, Señor, yo voy a hacer mi promesa válida hasta que tú vengas por mí o me llames a tu presencia. Nota, el mundo no era digno, no de los que conquistaron. El mundo no era digno de aquellos de quien nadie hablaba. Porque hay más honra cuando nadie habla de ti que cuando el hombre te exalta. Porque cuando el hombre te exalta, el hombre te derriba. Estos verdaderos héroes de la fe, estos otros, nota la palabra otros, ni un nombre hay ahí. Esos eran los verdaderos héroes de la fe. Esos eran los que verdaderamente estaban pagando un precio. Saben, en esta iglesia hay personas a las que nunca se les da un reconocimiento. Hay personas de las que nunca se habla, pero están haciendo hazañas y están logrando cosas grandes. Y están orando, intercediendo por el pastor y por los líderes y por los ministerios. Y ellos son parte fundamental del por qué esta iglesia sigue en pie. Que Dios los bendiga grandemente. Son reconocidos por Dios aunque en la tierra no sea reconocido por nadie. Y reciben la recompensa de Dios aunque el hombre no te recompense. Oh, te digo una cosa: el mundo no es digno de ti cuando tú haces las cosas para con tu Padre en el lugar secreto, sin sonar trompeta, sin buscar la honra o la gloria del hombre, sino que tú haces las cosas para agradar a tu Padre que está en los cielos. No me queda más que decirte en esta mañana: que no importa que experimentes vituperios, azotes, prisiones o cárceles, que seas apedreado, aserrado, puesto a prueba, muerto a filo de espada, que andes de aquí para allá, de allá para acá, que no tengas ni casa, que andes rentando y que te andes moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, que traigas la misma ropa y que manejes el mismo carro, que no tengas carro, que tengas moto, que no tengas moto, que tengas bici, que no tengas bici, que tengas patín, que no tengas patín y que tengas que andar a patín. No le hace nada de eso. Importa. Ante la sociedad puede que esto te haga ver como alguien insignificante, pero ante Dios esto te hace ver como alguien grande. Y dice Pablo: ¿que acaso buscamos el favor de Dios o el favor de los hombres? Y dice Pablo que si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Por eso, cuando tu pastor te exhorte, cuando tu pastor te hable, cuando tu pastor te enseñe la palabra, no te rebeles. Abre tu oído y abre tu corazón y recibe la exhortación y la palabra, porque Dios te va a bendecir por medio de ella. Sabes, hay tanto más que te quisiera decir. ¿Te imaginas una madre que se habían llevado a sus hijos y que pasó la noche y ella sin saber nada, pero el día en la mañana regresan sus hijos con bien? Esa madre entra en gozo y en júbilo. Pero una madre que se llevaron a sus hijos y llegaron y le tiraron los cadáveres afuera de su casa, esa es una verdadera héroe de la fe, porque también entra en júbilo, porque también le dice al Señor: Señor, yo te ofrezco y te ofrendo a mis hijos, porque es un precio muy bajo en comparación al precio que pagó Jesús en la cruz por mí, entendiendo el principio de que todo le pertenece a Él.
Cuando te suceda algo malo, acuérdate que también por fe sufrimos, también por fe lloramos, también por fe nos angustiamos, también por fe carecemos, también por fe tenemos problemas. En lugar de renegar y en lugar de culpar, ofréndaselo al Señor y dile: Señor, te doy gracias porque tú me das las fuerzas para sobreponerme en esta situación. Y yo sé que tú me darás las fuerzas para salir adelante. Esos son los verdaderos héroes de la fe. Los otros, los despreciados, los que nadie quiere, los que nadie busca, los que a nadie le importan, de los que nadie habla bien. Pero Dios habla bien de ellos. Dios les da un reconocimiento. Dios tiene un lugar preparado para ellos.